Buenas, Maitei, gracias, buen día. Y buonamente Carlos, Maitei, Francesco, Pavetea, Enderezable, y Ponango Ara, un majevo de Tejina San Juan Ara, ni mema, y yo peteja, Pesenini Pirungo Ara. San Juan Ara. San Juan Ara. Y generalmente en la víspera ya se celebra. Sí, con las famosas pruebas de San Juan. Las pruebas que incluyen, por ejemplo, algunas que son tradicionales, que tienen que ver, por ejemplo, con echar las 7 gotas de una vela. La gente toma tradicionalmente lo que se llama la palangana. O, por ejemplo, algún recipiente con agua y echan 7 gotas y dicen que allí se aparece la inicial, él o ella. Con la que te vas a casar. Con la que te vas a casar, novio o la novia. A la que me quedó oyendo ella poema. No, O sea que yo estaba a punto de decir eso. El de San Juan también, Carlos, en Guadalajara tiene mucho condimento del amor. Claro, de hecho que el San Juan dice que sí o que no, preferentemente con el tema de tener una niña, ¿verdad? Y allí... Yo pensaba que decía que sí por la fiesta. No, es básicamente eso, por eso es que todo el mundo hace las pruebas, pues. Que inclusive hay más que San Antonio, la gente le pone de cabeza. En el caso de San Juan es también un patrono muy apreciado para el tema de encontrar una pareja. Y otro caso pintoresco, ¿quién se va a casar primero? Si están ese 2, 3 o 4 interesados. Dicen que hoy hay que encerrar a un gallo, a una gallina, preferentemente a un gallo honesto, en una piecita allí, no puede hoy poner, ahí va de hasta con hambre. Y dice que se tiene que poner enfrente todos los interesados en encontrar matrimonio. Y cada uno pone un poquito de maíz allí frente suyo, sueltan al gallo y donde come primero es el que primero se va a casar. Mira un poco. Ese momento como el pulpo, ¿te acordás? Sí. El pulpo Willy, no sé. Así mismo. Bueno, 24 de junio se celebra el Día de San Juan y los festejos ya se hacen en su nombre en la víspera. Es un día como hoy. El viernes ya hubo fiesta de San Juan, ayer hubo fiesta de San Juan, hoy vamos a tener fiesta de San Juan y mañana por supuesto. Dice, ya se inicia en la noche del 23 de junio. En verdad, adultos, jóvenes y niños del Paraguay rememoran con mucha alegría las diversas pruebas, comidas y juegos que se realizan en recordación del mencionado santo. Vamos a seguir hablando de San Juan en un ratito.